Bueno, en esta mañana quiero hacer un comentario general. Hoy se está hablando mucho en la mayoría de los círculos sobre lo que es la presencialidad y la virtualidad. Y eso no está lejos de nosotros como congregación, como iglesia. Es algo también que nos afecta y uno de las, vamos a decir, de las entidades o grupos que es más afectada en ese contexto es la iglesia, a razón de las reuniones que nosotros tenemos, a razón de la misma naturaleza o filosofía que constituye la iglesia, que es estar juntos, que es estar reunidos, que es estar congregados para, de alguna manera u otra, recibir algún tipo de beneficio. Y en el contexto donde estamos viviendo, el asunto, por ejemplo, ahora de lo que es la virtualidad, eso no es nuevo, eso es bastante antiguo. Hay muchas cosas que desde hace muchos años se están haciendo de manera virtual, negocios, reuniones, hay muchas cosas. Y en el contexto aún de la iglesia, hay muchas congregaciones. Hoy se habla de la iglesia virtual, se hablan de lo que es la iglesia en la web, pero eso es en el contexto, cuando uno se ve o analiza esto en el contexto de las escrituras, de lo que es en cuanto a lo que es la naturaleza de la iglesia, eso es como un contrasentido, porque el mismo término virtual hace referencia a algo que es aparente, algo que no es real, y que puede tener una base en la realidad, pero que su objetivo en el fondo es como engañar la sensación, el sentimiento o la percepción de las personas en cuanto a algo. Y cuando notamos lo que significa, lo que es la iglesia en sí, eso es bastante obvio. En las escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando se hace énfasis de lo que es la iglesia, por ejemplo, ahí se habla de la iglesia como un cuerpo, y habla del estar unidos, del hacer parte de un organismo, y que está junto, y que tienen actividades cada uno de esos miembros para beneficio del propio cuerpo. Se habla de la iglesia como un edificio, y el edificio es lo mismo, es una serie de materiales, y podemos hablar solamente en el contexto de elementos como el ladrillo o el bloque que se van juntando, y la idea es eso, estar juntos y para formar algo que se ve y que es útil. Ahí se habla en la Biblia también como la iglesia como una familia, y es el mismo énfasis de la unidad, del estar juntos y de poder beneficiarse mutuamente. Ahora, por razones de circunstancias que Dios tiene planificadas, la iglesia en todo el contexto de su historia ha tenido momentos donde se le ha dificultado reunirse, congregarse. Sin embargo, la iglesia lo ha hecho de alguna forma u otra. En la época nuestra, esta generación de la iglesia, estamos viviendo en el mundo esta pandemia, y ha puesto a prueba la iglesia en ese sentido también. Sin embargo, mientras vamos saliendo, hay muchos que están aún pensando que la iglesia en algunos contextos debería quedar como algo virtual, como algo, una iglesia en la web. Y eso pues hay muchas iglesias en ese sentido desde hace muchos años. Sin embargo, lo que quiero en esta mañana es que recordemos lo que presentan las escrituras con respecto a lo que es la importancia de las reuniones, a lo que es la importancia de el interactuar como iglesia. Y voy a enfatizar más en el contexto de lo que es la interacción que existe entre el que está predicando y el que está escuchando la prédica, o el que está enseñando y lo que está escuchando la enseñanza. Hay una interacción que Dios así lo ha diseñado, y eso en el contexto del grupo en general no es ajeno tampoco, porque lo que dice las escrituras con respecto a la iglesia, la mayoría de las cosas son acciones que nos llevan a juntarnos.
todo lo que presenta la Biblia con respecto a la iglesia en el Nuevo Testamento son acciones de que estemos juntos. Por ejemplo, ahí se habla de que hay que visitar a la viuda o al enfermo, hay que ayudar, levantar, y eso no se puede hacer, es más, en un culto no se hace eso, sino el hecho de que estemos cercanos o que estemos pendientes los unos de los otros. Pero en todo esto, en estos meses, en estos casi 2 años, ha tocado hacerlo de manera virtual. Estamos en el proceso de llegar a todas las reuniones que teníamos antes de manera presencial. Pero la experiencia que se ha tenido, eso ha probado a la iglesia, ha probado a los líderes y va llevando a muchos de pronto a tener y a despertar un interés por lo que es el sentido de la iglesia de acuerdo a las Escrituras. Y en otro contexto, otros se han amañado y están acomodados en el contexto de lo virtual o de la virtualidad. Y hablando con algunas personas, la experiencia que han tenido algunos, por ejemplo, por esas plataformas donde hacen los servicios en directo y las personas se conectan, por ejemplo, por Meet, por Zoom, la experiencia de muchos es que se pierde lo que en sí es el culto. El culto está revestido de una reverencia. El culto está revestido de unas cosas que hacen parte de ese culto y que transmite algo especial, algo particular para todos aquellos que participan del culto. Cuando se hace de manera virtual, se pierden muchas de esas cosas. La experiencia, nosotros no hemos tenido esa experiencia aquí porque de pronto, como lo usamos la plataforma de Facebook, no estamos cada uno conectado con una cámara que nos está enfocando, pero los que están por Zoom y Meet, ahí han tenido experiencias bastante, no tan cómodas. Hay personas que andan con su celular o con el aparato, van al baño, van a la cocina. Se pierde lo que es la esencia del culto en sí. En algunos casos, algunos están escuchando, la mayoría que están conectados escuchan cuando están bajando el baño, cuando tocan la puerta, cuando pasa el que va por el frente anunciando sus productos y todo ese tipo de cosas que va dañando el sentido de lo que es el culto. Y si estamos pensando que es un culto y si se está haciendo virtual, debería la persona tener un lugar particular para eso, donde no va a pararse a abrir la puerta, no va a salir a atender cierto tipo de cosas, porque ese es el tiempo para estar en el culto. No quiere decir que no puede ir al baño, porque aún aquí presencial, si usted tiene necesidad de ir al baño, usted va al baño. Pero lo que se ha visto y se ha experimentado en muchas congregaciones es que se está perdiendo en lo que es la reverencia y ese matiz con el cual está revestido lo que es el culto, algo sagrado, entre comillas, pero que nos envuelve a nosotros. Y por eso que nos sentamos y estamos prestando atención con una reverencia, con silencio, dando la importancia a lo que eso tiene. Y en el contexto de lo que es la predicación, que es donde yo quiero enfocarme, hay algo muy particular que yo quiero resaltar hoy, y es la interactuación, o sea, la interacción que existe entre el que está enseñando aquí y los que están escuchando. Y en la Biblia se habla de eso, y que eso se experimenta cuando estamos así presencial. Yo sufrí mucho cuando comenzamos a hacer las grabaciones, hablándole a una cámara. Yo decía, yo necesito a alguien allá, necesito a alguien que esté bostezando, aunque sea. Yo quiero ver que alguien allá se está moviendo cuando yo digo algo. Eso fue para mí una lucha, yo casi enloquezco en los primeros meses, porque yo hablándole a una cámara, para mí eso fue bastante, voy a decir, traumático. Porque yo necesito, y hay una interacción, a pesar de que en nuestro sistema lo que tenemos montado un poco
diferente a lo que está presentado en las Escrituras. El sistema nuestro es donde alguien está aquí hablando y los demás están escuchando. Es más casi como un monólogo. Sin embargo, hay una interacción entre nosotros. Y en ese contexto, la presencialidad es muy fundamental. Cuando nosotros estamos aquí, cualquier persona que se para aquí, es una persona que ya ha hecho un trabajo en su casa, orando que Dios le dé sabiduría y le dirija a ver las necesidades de la congregación. Y cuando uno prepara eso, uno tiene en mente unas personas específicas con unas circunstancias específicas. Y que cuando uno lo está comunicando, uno quiere ver reacciones. Y ahí está, ahí la interacción. Uno ve cuando fulano codea al otro. Cuando fulano va y toma nota. Cuando alguien se revuelca ahí en la silla porque de pronto le está cayendo lo que se está diciendo. Cuando alguien arruga la cara, todo eso. Y eso se presenta en las Escrituras. Y hay esa interacción entre nosotros, como he dicho, a pesar de que el que está enseñando, él es el único que está hablando. Pero hay algo que de pronto a uno lo motiva. Sí, logré mi objetivo. Sí, fulano parece que entendió lo que quiero comunicar. Y eso le va dando a uno ánimo. En algunos casos le puede dar desánimo. Porque de pronto hay algunos que no están prestando atención, están más bostezando que otra cosa. Otro que... Esas cosas uno hace la lectura y hay esa interacción. Eso cuando se hace a una cámara, eso no se puede hacer. Por mucho que uno quiera y ver, nada. No hay, falta, las cosas allá son muy mecánicas y no vamos a negar su utilidad. No la vamos a negar. Pero lo diseñado por Dios es esto. Lo diseñado por Dios está aquí, en esto que estamos diciendo y como lo estamos experimentando ahora en esta oportunidad. En todo esto, en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se presentan algunos discursos que estas personas daban porque ellos estaban siendo dirigidos por Dios para hacer esto. Y se veía la respuesta de esas personas de manera inmediata y habían respuestas que eran posterior porque habían entendido y terminaban haciendo lo que Dios les había comunicado. Pero en el mismo contexto donde se estaba dando el discurso, donde se estaba dando la enseñanza, estas personas podían lanzar, hacer comentarios, y eso se ve en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Podían hacer afirmaciones, podían juntarse en grupos y dialogar, interactuar, y se daba eso. Sin embargo, mientras más pasa el tiempo, la cosa es más difícil, es más complicada, pero no se va a perder eso que Dios en su naturaleza ha diseñado. Y de ahí que, qué bueno que estamos presenciales. Qué bueno que podemos sentirnos, que podemos vernos, que no estamos haciendo algo de manera mecánico, algo organizado para alguien, pero ese alguien no está ahí, sino que cuando llegamos aquí, ya hemos orado, hemos buscado todo lo que hemos pensado es necesario o pertinente en este tiempo para los hermanos. Y qué bueno que estamos en la presencialidad para poder decirlo así de frente, para poder ver las reacciones y ver en qué contexto cada uno está asumiendo o recibiendo lo que Dios está comunicando a través del que está enseñando su palabra. Entonces, en todo lo que he comentado, en el Antiguo Testamento, en este texto, y quiero ir allá ahora, se presenta la experiencia de este pueblo y voy a resaltar algunos aspectos en esto. Y recuerden, es la interacción que existe entre la persona que enseña o que predica la palabra de Dios y aquellos que están escuchando la palabra de Dios. Eso es el tema. En Nehemías, capítulo 8,
Aquí se presentan, podemos decir que hay como 3 grupos en la argumentación que se desarrolla aquí, en estos 18 versículos, y está enfocado en un grupo de personas, entre eso Esdras y otros líderes, algunos es posible que sean sacerdotes, hay levitas ahí entre ellos también, que están encargados de comunicar la palabra, están encargados de leer la palabra de Dios al resto de la gente. Y en este contexto es un grupo de personas que vienen del exilio y están restaurando muchas cosas en su relación con Dios. Y entre eso están restaurando el culto, la importancia de la lectura bíblica y la importancia de la explicación o de la enseñanza de la ley, que era lo que tenían en ese contexto. Y ahí se presentan entonces algunos que leen, se presentan los que están escuchando y se hace un énfasis de la atención que ellos prestan, y se presenta también los que hacen entender a aquellos que están escuchando. Y eso es una interactuación ahí. Y voy a comenzar desde el versículo 1, que dice, Nehemías capítulo 8, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces se congregaron para esto, para leer la ley. En el versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y después viene, y de todos los que podían entender. Todos los que podían entender. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Estamos hablando de 6 horas. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y hay la interacción ahí. Los que están leyendo, los que están escuchando, y más adelante va a hablar de los que van dando explicación. Ahí se presenta versículo 4, una lista de unos personajes que están acompañando a Esdras y que están ahí para leer y para dar claridad por grupos. Pero dice el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿qué dice? Todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, ¿qué dice? Respondió. Hubo una respuesta ahí ante lo que se está haciendo. Y ahí de manera primaria es la lectura, y hay una respuesta. Hay una respuesta. Dice ahí, respondió el pueblo, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hay una interacción. Se está leyendo las escrituras. Ellos están tan atentos que entienden la cosa y dicen amén, amén. Así es lo que está presentándose ahí. Así es el Señor. Y dice que no solamente se expresaron ahí con esos 2 amén, sino que alzaron sus manos. Y eso eran formas externas de expresar la admiración, de expresar su aprecio a Dios, el reconocimiento de Dios. Y dice después, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Son reacciones ante algo que se está diciendo. Eso, desde la virtualidad, eso puede que se dé, pero cuando se ve aquí, entre nosotros muy poco ameneamos, muy poco decimos amén,
Pero uno sabe, en la interactuación que tenemos, del que está enseñando, uno sabe cuando la gente está probando lo que uno está diciendo. Pero aquí se evidencia que estas personas están por un lado entendiendo y están reconociendo y están actuando. Dice después en la última parte, bueno, el versículo 7 hay una lista ahí de unos levitas que ellos se encargaban, según la última parte del versículo, que hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Entonces hay algunos que están encargados. Posible que en ese contexto son personas que vienen de un cautiverio, estaban entre otras naciones. Es posible que muchos de ellos que nacieron en el cautiverio de pronto no tenían amplio conocimiento o entendimiento del idioma, vamos a decir el hebreo o el arameo, que era el que hablaban los hebreos. Y acá lo que se está leyendo en hebreo, que es la ley. Y de pronto le están traduciendo a esos que no saben. Puede ser eso. Pero también están dando explicación de cuál es el sentido. ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar a través de lo que ellos están leyendo? De pronto algunos llegaban a preguntar, hombre, esto aquí, la ley dice aquí esto y esto otro, ¿esto qué significa? Y habían algunos que estaban haciendo entender. Pero miren lo que se daba ya, una interactuación un poco diferente a la que tenemos nosotros aquí. Pero el que está leyendo, el que está dando explicación, está en un lugar y los otros están allá, pero hay. En el sistema nuestro, como hemos dicho, de pronto aquí habla mayormente por el sistema como lo tenemos montado. De vez en cuando salen algunas preguntas, de vez en cuando alguien dice algo, pero no es lo normal como se estaba presentando aquí. De ahí en adelante el énfasis es el mismo, de personas que están leyendo, otros que hacen entender y otros que están atendiendo. Y eso es una interactuación ahí muy importante. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Todo estaba bien preparado, todo estaba bien leído y lo que se buscaba era, como dice ahí, de modo que entendiesen. Versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, ¿cuál era de una de sus acciones? Lloraban oyendo las palabras de la ley. Habían respuestas inmediatas. Pero después, más adelante, cuando se les aclaró algo, ellos terminaron haciéndolo. Y eso es lo que aparece ahí en cuarto lugar, es que las personas cuando entendían comenzaron a actuar conforme al entendimiento que tenían de esas palabras. Esto es más efectivo cuando lo hacemos de manera presencial. Es más, hay muchas personas que tienen sus predicadores favoritos o predilectos, que solamente lo ven de manera virtual. Pero aquellos que están en la presencialidad son los que lo conocen a usted. Son los que de pronto es posible que lo llamen de vez en cuando. Es posible que de vez en cuando le visiten. Y tenga por seguro que son los que están orando por usted por nombre y apellido. Y no es que no puede escuchar eso que está escuchando por allá. Pero lo que están enseñando desde aquí, lo conocen a usted. Y usted los conoce a ellos. Y estos sienten lo que usted puede estar sintiendo. Y otra vez, la palabra de Dios usted puede recibirla de muchos medios. Pero la Biblia dice con claridad, vuestros pastores. Eso indica que cada uno tenemos unos pastores particulares.
resalte la importancia que eso tiene con las personas que le están enseñando, con las personas que le están direccionando. Porque más adelante vamos a ver que hay reacciones que son desfavorables, pero que hacen parte de lo que Dios tiene. Al final aquí dice, al final del capítulo, se habla de que estas personas entendieron que el pueblo de Israel se reunía en algunas chozas, unos tabernáculos, porque Dios había dado esa orden. Y después que ellos vienen de allá y entienden eso, comenzaron otra vez a seguir con esa costumbre. Y el sentido de eso es que las personas entendían qué era lo que Dios estaba diciendo y salían de ahí motivados. Esto es lo que hay que hacer. Pero en el contexto, ¿quiénes hacían eso? Que los motivaban. El sacerdote, los que estaban leyendo, los que estaban dando explicación. Es lo que hacemos aquí. Y lo que esperamos cada uno de los que estamos aquí. Y no por algo particular personal, sino porque eso es lo que Dios manda. Es que cada creyente salga de aquí con una orientación. Dios me habló ahorita, independientemente de quién fue el conducto aquí. Dios en esta mañana me dijo esto. No importa cuál fue el medio, pero Él, a través de lo que yo escuché, fue su palabra. Y de aquí para allá tengo un compromiso con Él. No tengo ese compromiso ni con el pastor, ni con los ancianos. Ese compromiso lo tengo con Dios, porque Él fue el que me dijo eso en esta mañana. Y que Dios nos motive en ese sentido. En el contexto del Nuevo Testamento, nosotros vemos en la vida de Cristo muchos ejemplos en ese sentido. La gente cómo reaccionaba, algunos favorables, otros desfavorables, algunos les seguían después que escuchaban sus enseñanzas, otros les querían matar, algunos querían engañarlo, pero eran reacciones y había interacción en ese sentido. El contexto de todo eso, es que estas personas, los líderes, aquellos que estaban predicando, ellos tenían un compromiso con Dios de comunicar lo que Dios les había mandado a comunicar. Que no podían comunicar sus caprichos, sus intereses, sus intenciones, sino la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones ellos fueron menospreciados, fueron perseguidos por eso. Que en el transcurso de la iglesia, lo que ha sucedido es que en muchas partes se ha retirado la gente, los predicadores de la palabra de Dios, y comienzan a presentar sus propios caprichos, deseos, intenciones, lo que sea, motivado por este mundo o por cualquier otra fuente que no es Dios. Y se han alejado de la palabra de Dios. Se han alejado de lo que es el sentido de Dios con su iglesia. Pero cuando vemos en la mente, cuando vemos en el Nuevo Testamento, solamente un resumen corto, en la experiencia de Cristo, Él dijo lo que Dios le mandó a decir. Padeció por decir lo que Dios le mandó a decir y actuar como Dios le mandó que actuara. Y la interacción en ese sentido no es solamente que yo puedo recibir una aprobación o que el que se enseña aquí está recibiendo una aprobación, sino que puede ser reprobado por el que está allá. Puede ser rechazado. El asunto es que el que está aquí debe estar convencido que lo que está presentando es la palabra de Dios. Y que el que está allá, si va a rechazar algo, va a rechazar lo que dice la palabra de Dios, no el capricho del que está aquí. Y que si vamos a ser perseguidos y menospreciados por presentar la palabra de Dios, eso es lo que evidencia las Escrituras. Y eso también es interacción entre el que está enseñando y el que está escuchando. Pero otra vez, el que está enseñando debe estar convencido de que lo que está presentando es la palabra de Dios. Y los que están allá deben estar convencidos de que no van a ceder ante los caprichos o cualquier cosa fuera de las Escrituras, sino a ser movidos e influidos por la palabra de Dios, no por cualquier otra cosa, porque en el contexto donde estamos, eso se va proliferando, como estamos diciendo. Las personas se están alejando
de las Escrituras para enseñar cualquier otro tipo de cosa. Y de ahí que debemos tener mucho cuidado con las cosas que se están presentando y que usted puede estar viendo o escuchando de manera virtual, porque es posible que sea en realidad todo así, virtual, solamente una apariencia. Cuando se habla de Pedro, ustedes ven en Pedro capítulo 2 que él da un discurso y ahí hubo reacciones inmediatas. Dice que algunos se compungieron de corazón y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ante un discurso que él está presentando. Más adelante él y Juan están en otro discurso y son perseguidos, son llevados a la cárcel, pero hay interacción y es el énfasis que estoy dando. Hay una interacción. Aquellos que reaccionan negativamente o desfavorablemente a lo que se le está presentando en las Escrituras, o aquellos que abrazan las Escrituras y dicen esto es palabra de Dios. Pero el que está predicando está convencido de lo que estoy comunicando es la palabra de Dios. Y lo que está recibiendo aquel o está rechazando aquel es la palabra de Dios. Y ahí vemos muchos ejemplos en el libro de Hechos con respecto a Pedro y a Felipe, a Juan, a todos los que están ahí comunicando la palabra. Lo último que quiero recordar, porque solamente es un comentario general con respecto a esto, a la importancia que hay entre la interacción entre el que está enseñando y el que está recibiendo, y que esto es efectivo mayormente cuando estamos en lo presencial, como estamos aquí en este momento. Hechos capítulo 20, y voy a hacer un comentario ahí, capítulo 20 para terminar. Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante, se habla de un discurso que da el apóstol Pablo. En Hechos, en el capítulo 20, el apóstol Pablo presenta un discurso aquí para unos hermanos. Él está en Mileto y manda a llamar a los ancianos de Éfeso y estos llegan allá. Versículo 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciados y enseñados públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí, la lista de lo que él está dando, un resumen de lo que él hizo entre ellos, y después les va a dar algunas recomendaciones. Y entre esas recomendaciones, él dice, ustedes tienen ahora la responsabilidad de conducir la grey en la cual Dios los ha puesto. Y ahora ya me han visto cómo lo he hecho yo. Yo soy el modelo en ese sentido. Y es lo que le está presentando. Y al final, que es lo que quiero resaltar, versículos 36 al 38, es la reacción de esta gente. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Eso es interacción. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Doliéndose en gran manera porque no podían estar en la presencialidad. Eso es literalmente. Me duele el hecho de que no puedo estar. Pero hay algunos que pueden estar contentos porque no pueden estar. Pero aquí habla de ese énfasis. Y
Versículos 20 al 22 voy a resumir aquí como una especie de bosquejo ahí. Versículo 20 dice Pablo, ahí se habla de que él predicaba. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Eso es lo que hace el que está predicando. En el versículo 21 dice, y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí habla de quiénes eran los que le entendían. Habla de los judíos y habla de los gentiles. Y versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero él se esforzaba para hacer lo que tenía que hacer. Porque dice que en otro contexto, en la parte de atrás, los versículos anteriores, que a él lo que le esperaban eran dificultades, pero él decía, pero yo me esfuerzo. Cuando estoy haciendo esto, se presentan dificultades. Y eso es interacción. Pero ¿qué dice él? Yo me esfuerzo. Es interacción. A pesar de que tengo resistencia, yo voy a seguir haciendo lo que estoy llamado a hacer porque Dios me puso a hacer esto. Amados hermanos, gracias a Dios que estamos en la presencialidad. Hay algunos que todavía están virtual y a futuro, pues, nosotros vamos a quedar de manera completa solamente presencial. Y eso lo decimos aquí porque ese es el énfasis que estamos presentando y lo beneficioso en el contexto de lo que Dios tiene diseñado está de esa manera. Gracias a Dios que ahorita tenemos toda la autoridad, la autonomía para hacerlo porque el gobierno ha dado las posibilidades para eso. Pero recuerden, lo que Dios ha presentado en su palabra supera cualquier otra cosa por muy virtual y aparentemente buena que sea. Y el estar aquí juntos, eso no tiene reemplazo de ninguna otra clase. Voy a orar. Así es, hermano. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque otra vez tuvimos la oportunidad de congregarnos. Y gracias porque tú obras en nosotros por encima de cualquier circunstancia. Ayúdanos a estar ajustados a tu palabra en cualquier contexto y que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestra inclinación a ti, por encima de cualquier influencia que haya en este sistema en el cual estamos viviendo, del cual, Señor, no hacemos parte porque somos extranjeros y peregrinos aquí. Guíanos, Señor, a ajustarnos en todos los contextos de nuestro ser a lo que es tu palabra. En Cristo Jesús te pido esto en el que doy gracias. Amén.